Queridos hermanos, una vez más les saludamos en el nombre de Jesucristo. Tenemos la lectura de la preciosa palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Hasta aquí la lectura de la hermosísima palabra del Señor. Voy a ponerle a este título, a este mensaje, un título que lo vamos a llamar El lugar indicado. Cuando leo este versículo, entiendo que el propósito central de Dios al llamar al pueblo de Israel no era tanto llevarlo a una tierra que produce o que producía leche y miel. No, porque esa tierra con el tiempo desaparecerá. Yo creo que detrás de todo esto había un llamamiento más dimensional, un llamamiento más profundo. Era traerlos a Dios. ¿Para qué? Para que lo amaran, lo exaltaran, lo adoraran, le sirvieran. Ese fue el propósito con el cual Dios llamó a Israel, pero ellos no entendieron. Y por esta causa Dios los dejó, para no entrar en tantos detalles por causa del tiempo. Entonces, el propósito de Dios con la iglesia, el propósito de Dios con cada creyente, no es solo traernos a una congregación, porque ninguna congregación salva, ni la suya ni la mía. Ninguna iglesia salva. Por ahí oímos a la gente, no, que la iglesia mía tiene la verdad. La verdad no es una iglesia, la verdad no es un pastor, la verdad no es un príncipe religioso. No, la verdad no es un edificio, la verdad tiene nombre propio. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el llamamiento de Dios ahora en este tiempo no es tanto a incunetarnos en una congregación. Nosotros vamos a la iglesia, y especialmente a nuestra iglesia, porque Dios no tiene iglesias, Dios tiene una sola iglesia. Y esa es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin cosas semejantes, sin modernismo, sin caprichos. Una iglesia edificada en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, el propósito de Jesucristo, al introducirnos en Él o dentro de Él, era para eso. No tanto para que lleguemos y cantemos en la iglesia cada 8 días o cada 15 días, no. El propósito central de Dios es introducirnos en Cristo, enterrarnos en Cristo. Se lo voy a explicar de otra manera con el Santo Evangelio. A ver, con la carta a los Romanos, el capítulo 6. Voy a citarles ese versículo para que a ustedes les quede claro lo que quiero enseñarles. Capítulo 6 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, con es al lado y en es dentro de? El versículo del capítulo 6, del versículo 3, no se está hablando del bautismo. Está hablando del efecto que produce el bautismo bíblico después de que una persona se arrepiente. Porque para bautizar a una persona es menester adoctrinarla, hacerla discípula, discipularles. No se puede bautizar a la gente como llegan. Entonces, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo? ¿Qué significa la palabra bautizar? Bautizar quiere decir sepultar, enterrar, esconder. Lo que Dios quiere enseñarnos es que Él desea que seamos sepultados, enterrados en
en Cristo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados no en el nombre de Cristo, sino en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando una persona se muere, entra a un mundo diferente al mundo de los vivos. El bautismo es justamente para eso. Es una figura de la muerte y de la sepultura. Cuando una persona llega a las aguas bautismales, después de haberse arrepentido, de haberse convertido, de dar frutos dignos de arrepentimiento, esa persona Dios la introduce en el cuerpo, que es la iglesia, no tanto en la congregación. Nosotros vamos a una congregación por 3 motivos. El primero, para oír la palabra de Dios, porque la fe viene es por el oír, no por el leer. Muchos se quedan en casa porque le dicen a uno, no, es que yo leo la Biblia en la casa. Es que la fe no viene por el leer, la fe viene por el oír, y por el oír palabra de Dios, no por el oír cualquier cosa. Segundo, vamos a la congregación con el propósito de reunirnos, de tener comunión con los hermanos, de tener identidad cristiana con ellos. La Biblia nos enseña, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no con divisiones, no con peleas, no con murmuraciones, no, juntos en armonía. Entonces vamos al templo por 3 cosas. Primero, para adorar a Dios. Segundo, para escuchar su palabra. Y tercero, para tener comunión con los santos, con los creyentes. Eso, ahora, al estar enterrados en Cristo, hemos muerto al pecado. Eso lo cita Romanos 6:11. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. El que ha sido muerto está siendo sepultado. Yo decía que cuando una persona se muere, sale de este mundo y entra a otro mundo. Cuando nosotros nos arrepentimos, nos convertimos, se cumple un propósito de Dios que está en Hechos 26. Jesús llamó a Pablo y le dijo, ve a los creyentes, a las personas que no son convertidas. Ve y háblales para que les abra sus ojos, es decir, para que les abra el entendimiento y puedan comprender que el único que vino a buscar y a salvar al pecador se llama Jesucristo. Entonces, se cumple esa palabra al pie de la letra. Primero, entonces, lo primero que hace el Señor es introducirnos en un mundo diferente. Entonces viene el versículo Hechos 26, para que les abra sus ojos para que puedan ver el reino de Dios. Porque el que no ha nacido de nuevo no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Entonces sigue el propósito de Dios. Para que abra sus ojos o su entendimiento, para que puedan comprender la grandeza del reino de Dios. Segundo, para que salgan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Cuando una persona se convierte de corazón, pasa a ser propiedad exclusiva de Jesucristo. Ya Satanás no podrá hacer absolutamente nada. Eso lo dice la carta a los Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.
Entonces, el propósito de Dios es enterrarnos en Cristo, entrar a un mundo diferente, porque aparte de todo eso, en la carta a los Colosenses, el capítulo 1 y el verso 13 en adelante dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, ¿en qué momento somos introducidos en el cuerpo? En el momento en que somos bautizados y recibimos la promesa del Espíritu Santo, se cumple 1 Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo Espíritu, no por tres, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Bueno, entonces la persona cuando sigue esos lineamientos de Cristo es sepultado, es enterrado en Cristo, entonces pasa a vivir una vida distinta porque entra a un mundo diferente que es el mundo de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Entonces entra al cuerpo de Cristo. Dios no tiene cuerpos, Dios tiene una sola iglesia. Y el que no está en este cuerpo no es iglesia. Para estar en el cuerpo hay que entrar en el cuerpo. ¿Y cómo se entra? Por medio del arrepentimiento, de la conversión y del bautismo en el nombre de Jesús. Quien no ha entrado por este camino no forma parte de la iglesia verdadera. No. Noé, para poderse salvar, tuvo que entrar en el arca. Y los que no entraron, se los llevó el diluvio. Si usted, querido hermano, no es bautizado en el nombre de Jesucristo, no ha entrado al cuerpo. En virtud de tal, usted no es parte del cuerpo. Con todo respeto, con todo cariño, en el nombre de Jesús. Por ahí se han inventado otros bautismos, bautismos en el nombre de 3 personas. Ese bautismo no existe en las Escrituras. Todos los bautismos que encontramos en las Escrituras fueron realizados en el nombre de Jesucristo. Por ahí hay otro bautismo que es echándole agua a la persona con sal encima. Esos no son los diseños establecidos por Dios. La invitación hoy es a entrar al cuerpo de Cristo por medio del bautismo en el nombre de Jesús. Y de esta manera estarás en el lugar indicado. Bendiciones.